director del Centro de Medicina Deportiva Las Gaunas, y vamos a hacer una conferencia sobre la epigenética. La epigenética es un nuevo sistema de tratamiento que hemos incorporado aquí en el centro, que tiene como principal objetivo mejorar el estado de salud de forma transversal para todas las personas, independientemente de que tengan dolor o que tengan mejorar su rendimiento deportivo, que quieran mejorar su calidad de sueño. En general, vais a ver que nos ofrecen muchísimas posibilidades y sobre todo nos ofrecen muchas posibilidades a vosotros. La conferencia la van a impartir don Esteban Miró, especialista en nutrición, especialista en epigenética y director técnico del laboratorio Cervellín en España, y doctor José María Urraca, médico especialista en medicina del deporte del Centro de Fisioterapia y Medicina Deportiva Las Gaunas, que nos ilustrarán un poquito y nos resolverán las dudas que esta palabra tan extraña de epigenética pues os puede seguramente abordar. Entonces, bueno, paso ya a presentar al doctor Esteban, que nos va a iniciar e introducir en la epigenética. ¿Se oye? Perfecto. Yo voy a dar el pie, me explico mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por venir un jueves a las 5:30 de la tarde a escuchar una charla de epigenética. Enhorabuena a la Clínica de Las Gaunas por implementar una tecnología tan novedosa y por ser pioneros y siempre ir un paso por delante en tecnologías de bienestar, de prevención, a nivel de fisioterapia y de bienestar celular. Es un honor para mí estar aquí en Logroño y estar con ellos, prácticamente en mi casa, de tantas veces que tengo que estar con ellos, así que procuraré ser bastante explícito en explicar lo que es la epigenética, que les quede claro, porque es un concepto bastante novedoso. Cuando hablamos de epigenética, la gente dice, bueno, ¿eso de epigenética qué será? Sin embargo, si hablamos del concepto de la genética, eso ya nos suena más. Es un concepto que hace poco parecía futurista y sin embargo ahora ya está en nuestras vidas de forma muy común. Continuamente vemos noticias en la televisión de clonación, la oveja Dolly, ahora han clonado los chinos también a un par de monos. La genética es una ciencia que ya se usa diariamente en nuestro vocabulario. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en que la genética, sobre todo la epigenética, es una ciencia muy reciente. Cuando hablamos de genética, que no entendemos muy bien de biología o no hemos estudiado nunca este campo, pues a lo mejor si yo, por ejemplo, le pregunto a mi madre, que es una mujer que a lo mejor no ha estudiado nunca biología genética, digo, mamá, ¿eso de la genética qué es? Y dice, pues no lo sé, pero seguro que es lo que he heredado de mis papás y de mis ancestros, ¿verdad? Pues eso casi que es una definición bastante positiva, porque la genética es la ciencia que estudia la herencia, los caracteres que hemos heredado de los papás y de los ancestros. Pero esto de la genética parece que es una ciencia que tiene muchísimos años, sin embargo, es una ciencia muy reciente. En el año 1990, el gobierno norteamericano decide crear un macroproyecto científico, el cual le dota de un presupuesto económico como jamás ha pasado ni volverá a pasar. Les dota un presupuesto a los científicos de 3.500 millones de dólares y reúne a los mejores científicos genetistas del país a manos de James Watson y les dice, vamos a ver, quiero que me descifréis todo el genoma humano desde un punto de vista físico y funcional, es decir, quiero saber el origen del ser humano, por qué somos así. Y sobre todo, ¿qué buscaba el gobierno norteamericano con un macroproyecto de este tipo? Lo que buscaba era dar un paso adelante en farmacología, en investigación médica, en prevención de enfermedades, porque en el año 90 todo lo asociábamos al dogma genético. Parecía que todo lo que heredábamos estaba condicionado, estaba fijo, y posteriormente nos dimos cuenta de que no era así. Pero el gobierno norteamericano no les da 3.500 millones de dólares a los científicos y les dice, bueno, cuando descifréis el genoma venís y me lo contáis. No. Les da 15 años, en el año 90, dice, si en 15 años no habéis descifrado el genoma humano, me devolvéis el dinero y os vais a casa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? A partir del año 1990, debido a los avances computacionales, nace Internet, los ordenadores son mucho más potentes, y también este proyecto generó una gran expectación a nivel mundial, y muchísimos científicos de forma altruista se unieron para apoyar el proyecto, científicos australianos, canadienses, españoles. Esto es importante nombrarlo porque España es un país que es muy avanzado a nivel genético y a nivel epigenético. Y esto conviene decirlo, porque parece que cuando hablamos de España, yo que salgo mucho en el extranjero, no, España somos chorizos, políticos que no. España tiene uno de los mejores científicos a nivel mundial de epigenética, el doctor Manel Estellés en Barcelona, y es un país puntero en estudio. ¿Qué ocurrió? Debido a todo esto, tan solo 10 años después, en el año 2000, ojo, estamos en el 2018,
En el año 2000, el primer ministro inglés Tony Blair y el presidente norteamericano Bill Clinton presentan en sociedad el primer boceto del genoma humano totalmente terminado. Posteriormente, en el año 2003, como todos los descubrimientos científicos importantes, la revista Science y la revista Nature publican el genoma humano totalmente finiquitado y leído, ¿vale? Pero bueno, en el año 2003 no presentan el genoma y esto se queda ahí. Los científicos se ponen a estudiarlo y se quedan asombrados. Este señor es Francis Collins, el padre del proyecto Genoma Humano, empezó J. Watson, lo terminó él, ¿vale? Y los científicos todavía viven, todos los que hemos estudiado genética y epigenética se lo debemos a este señor, ¿vale? Cuando los científicos se ponen a estudiar el genoma humano se llevan dos sorpresas. La primera, como siempre, nos pensamos que somos el ombligo de este mundo, que somos los seres más evolucionados, el centro de este planeta. Sin embargo, los científicos cuando ven el genoma, en el año 2003, cuantifican que poseemos 25.000 genes. Eso ya actualmente sabemos que tenemos aproximadamente unos 24.870. Pero en aquel momento contabilizan 25.000. ¿Cómo podía ser que el ser humano tuviéramos 25.000 genes y un simple granulador tuviera 50.000? Eso ya nos sorprendió bastante. Sobre todo nos dejó un poquito decepcionados con respecto a la complejidad que pensábamos que éramos. Y todavía más curioso, si pensábamos en la época que por cada gen sintetizábamos una proteína, resulta que tenemos 25.000 genes aproximadamente y sintetizamos 150.000 proteínas. ¿Qué ocurre aquí? Posteriormente los científicos, una cosa que les sorprendió del genoma, que cuando tenían todo el genoma encima de la mesa estudiándolo, el componente genotipal, se dieron cuenta que la mayoría del genoma estaba dormido. Porque el genoma humano, los genes funcionan como los interruptores de la luz, es decir, se activan, clic, encendemos la luz, clic, se desactivan. Es decir, la información que recibimos de los papás y de los ancestros se codifica en el gen y eso en genética se denomina genotipo. Es como si yo cojo un CD de música y aquí está Julio Iglesias. Sí, pero no lo oímos, pero está ahí dentro grabado. Así funcionan los genes. Cuando un gen se expresa, es decir, cuando yo pongo el CD en una cadena musical, empezamos a escuchar la música, la información que contiene el gen empieza a expresarse. Entonces, cuando un gen se expresa, es un genético, lo denominamos genotipo. Pero los científicos se dan cuenta en la época que el 90% está dormido, es decir, no se expresa nunca. Y eso les llamó poderosamente la atención. Y de hecho, en la época, hablo de la época, estamos hablando de 13 y 14 años, le denominaron genoma basura. Aunque sabíamos que eso era un poco extraño, porque tanta información para no utilizarla, la naturaleza no suele actuar así, ¿vale? Pero bueno, éramos novatos en el tema y estábamos estudiando la genética por primera vez. Posteriormente los científicos se dan cuenta de que no, de que esos genes que parecían dormidos de repente se despertaban, se activaban y enviaban esa información o se silenciaban. Y los científicos descubrieron sustancias químicas que hacían que los genes se activaran o se desactivaran, sustancias que hacían que metilaran químicamente, como denominamos en genética. Y esas sustancias químicas, ¿quién nos las proporcionaba al cuerpo? Los científicos descubrimos que eran sustancias que venían al cuerpo por la alimentación, venían por el medio ambiente y venían, ojo al dato, por el estado emocional. Es decir, situaciones de emociones, que luego explicaremos qué es esto exactamente, provocan cambios en la expresión del gen. Por lo tanto, a esas sustancias químicas que hacían que los genes se activaran o se desactivaran, es decir, a la alimentación, al medio ambiente y al estado emocional, todo ese conjunto se les llamó sustancias o factores epigenéticos. Porque epi significa en griego por encima de, es un segundo escalón en la genética, ¿vale? Estamos estudiando aquellos componentes que afectan a la expresión del gen. Es decir, si en aquella época el 90% del genoma se expresaba o se silenciaba dependiendo de lo que comíamos, dependiendo de las sustancias que interactuamos, químicos, radiaciones, metales pesados, plásticos y de las emociones, y actualmente sabemos que los genomas se activan o se desactivan al 98%, significa que gran parte de lo que ocurre depende de nosotros, porque estamos activando la información, apretando el interruptor de la luz y desactivándolo dependiendo de lo que comamos, de cómo interactuamos con el medio ambiente y dependiendo de las emociones. Entonces, la epigenética es una ciencia que nos ha ayudado a los profesionales de la salud a descubrir que las cosas no pasan por casualidad, sino que pasan por causalidad. Eso que decíamos antes de qué mala suerte, ¿no? Mira que he heredado de mis padres, fíjate qué genética me han dado.
Sí que hay componentes genotipales que se heredan, pero la mayoría de genes se expresan por los actos que hacemos, por nuestro estilo de vida, y que actualmente no es demasiado saludable. Y en eso estamos los profesionales, intentando reeducar para que esta ciencia nos ayude a ayudar a la gente, ¿vale? Este es el presidente Obama, en el Congreso Genetista del año 2013, donde cuando finaliza, lo clausuran, se determina la epigenética como la nueva ciencia que estamos estudiando, porque el genotipo, toda la información genotipal la tenemos más o menos controlada, pero cómo se expresa no. Entonces, estamos hablando del año 2013, estamos en el 2018. Prácticamente nosotros estamos avanzando en epigenética, es decir, día a día nuestras pruebas, día a día nuestras conclusiones forman parte de lo que es la vida científica de la epigenética. Y todo esto, que lo he explicado ya así en un segundo, ¿cómo lo descubren los científicos? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues como siempre, estudiando a los pobres animalitos, en este caso a los ratones. Estos dos ratones son hermanos gemelos. No lo parecen, ¿verdad? Vale, pues entre las características más importantes que tienen los gemelos, porque este es el grupo poblacional que siempre le damos gracias en genética, porque gracias a ellos podemos estudiar genética y epigenética. La característica más importante de los gemelos es que comparten el 100% de los genes, es decir, son genéticamente idénticos. Sin embargo, a los dos ratoncitos hermanos, a uno de ellos, en la alimentación que le proporcionaban, aparte de darle más comida que al otro, es evidente, le introdujeron en su alimentación la soja. Y cuando se hacen adultos, los científicos descubren que el color del pelo del hermano de la izquierda ha cambiado. Uno tiene un pelo más oscuro y el otro tiene un pelo más claro. ¿Esto cómo podía ser si eran genéticamente idénticos? Porque sabemos que los animales pueden cambiar el color de su pelaje, porque es una respuesta epigenética al medio ambiente para camuflarse mejor y no ser depredados, o camuflarse mejor para depredar y poder comerse a la presa. Y entonces los científicos descubrieron que la soja contiene una proteína que activaba el gen del cambio del color del pelo. Entonces solamente uno de los hermanos, poniéndole la soja en su alimentación, ya había cambiado el color del pelo. Entonces los científicos dicen, vamos a ver, si con un factor tan simple, un genoma puede expresarse de forma diferente, ¿esto lo podemos traspasar al ser humano? Que no solamente comemos diferente, sino que estamos añadiendo sustancias químicas, aditivos, conservantes, químicos, plásticos, sustancias radioactivas, metales, alimentos transgénicos. Todo esto, si se lo introducimos al ser humano, es capaz de cambiar su genoma, su expresión. Entonces los científicos se ponen a estudiar al grupo poblacional, que como he dicho antes, le estamos siempre agradecidos en genética, porque entre todas las características especiales que poseen los gemelos, la más interesante para nosotros es que comparten el 100% de los genes, son genéticamente idénticos. A las pruebas me remito. Es decir, si esto es así, que lo es, deberían ser toda la vida iguales, porque manda el gen, ¿vale? Sin embargo, los científicos se ponen a estudiar a grupos poblacionales de gemelos que por circunstancias se han separado. Dos hermanas norteamericanas, una de ellas se separa, se va a Australia a vivir, lleva una vida un poco más desordenada, problemas emocionales, alimentación desequilibrada. Sin embargo, su hermana, que se queda en Estados Unidos, lleva una vida considerada, entre comillas, normal, se casa con su familia, trabajo normal, alimentación, ejercicio. Y los científicos, cuando unen a esas personas, se llevan sorpresas bastante interesantes. Porque descubren personas que son genéticamente idénticas, pero son epigenéticamente diferentes. Es decir, han llevado la muchacha de la derecha, este es un programa de Ofra en Estados Unidos, el programa de máxima audiencia, que hablaron de epigenética y trajeron a estas personas porque creo que la prueba es bastante clara. La persona de la derecha tiene cáncer y diabetes, la hermana de la izquierda no. Es decir, no había un condicionante genético para que esto ocurriera, sino un estilo de vida desordenado que nos ha llevado hasta aquí. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque tenemos que empezar a tener conciencia de que lo que nosotros hacemos, comemos, interactuamos, pensamos, ojo lo que estoy diciendo, sentimos, cuidado, afecta a nuestra biología. No somos robots, ¿vale? Pero esto lo descubrieron solamente con los gemelos, no. También lo descubrieron con grupos poblacionales bastante peculiares. A mí este ejemplo me impactó bastante porque yo estuve cerca. Yo colaboré a nivel nutricional con la Fundación Vicente Ferrer
en la India, en Anantapur, y esta etnia de la India, está la parte septentrional, por su religión, solamente comen vegetales. Sin embargo, si los viéramos comer, no nos sentaríamos con ellos a comer en el suelo, porque sus condiciones higiénicas no nos harían demasiada gracia. Sin embargo, las enfermedades graves que tiene esta población son apenas nulas. Apenas tienen cáncer, tasas de 0,01, enfermedades degenerativas graves como la artritis, como el Alzheimer, Parkinson, apenas. Entonces los científicos estudian que parte de ellos de repente emigran a Europa. Y en Europa continúan comiendo vegetales, como en la India. Pero sin embargo, en Europa empiezan a enfermar. Entonces los científicos descubren que en Europa tenemos una costumbre, hemos pasado de la higiene, que es lavarlo todo y tal, a la asepsia, desinfectarlo todo. ¿Qué pasa? Cuando desinfectamos tanto la fruta y la verdura, eliminamos vitaminas de ellas, epigenéticamente importantes, que nos protegen contra el cáncer. Es decir, ellos comían igual en Europa que en la India, pero en Europa estaban menos protegidos. Otro ejemplo claro es la paradoja japonesa. Esto en todas las universidades de genética aparece en el examen. Japón es un país que tiene un estilo de vida bastante parecido a Estados Unidos. Estrés, comen deprisa, bajan del trabajo a lo que es la cochera, cogen el coche, suben a la habitación es pequeña. Sin embargo, las tasas de enfermedades graves en Japón es el 50% más pequeña que en Estados Unidos. Los científicos dijeron, vamos a ver, ¿qué ocurre aquí para que esta gente enferme prácticamente la mitad que la población norteamericana? Entonces los científicos descubrieron que la población japonesa, la cultura, es muy aficionada a las infusiones, entre ellas al té verde. Y estas infusiones, estas sustancias contienen antioxidantes, sustancias que nos protegen contra el cáncer, polifenoles, teínas, etc. Es decir, ese condicionante que teníamos antes, que creemos que toda la culpa y todo lo malo nos venía, y lo bueno, de la genética, es cierto que hay un componente importante. Pero hoy en día sabemos, gracias a la epigenética, que el estilo de vida y el medio ambiente es importantísimo, porque condicionan el 90% del resultado final. Es decir, cuando estudiamos epigenética, los profesionales decimos que la genética carga el arma, pero la epigenética aprieta el gatillo. Es decir, todo ocurre dependiendo de lo que nosotros hagamos. Cuando yo estudiaba nutrición en la universidad decía, eres lo que comes, eres lo que comes, eres lo que comes. Actualmente sabemos que no es así. Actualmente ni siquiera somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Porque la gente no mastica, comemos deprisa, tenemos la flora intestinal tocada. Hay un componente aquí que me parece muy interesante, donde pone estilo de vida, que pone dieta. Ese es mi campo, yo soy dietista. Sin embargo, es una palabra que odio. Nunca he hecho una dieta a ningún paciente mío. Porque la palabra dieta la gente la asocia, le entra miedo. ¿Qué vas a poner? ¿Lechuga, pechuga, pollo? ¿Y vas a poner arroz? Eso no es dieta. La palabra dieta viene del griego diet, que significaba estilo de vida saludable. Come saludablemente y equilibradamente, realiza ejercicio moderado. Y ojo, hace 2000 años, piensa saludablemente. O sea, los griegos ya hablaban de epigenética. Aunque la epigenética es una ciencia muy nueva, nace prácticamente en el momento que cualquier ser vivo de este planeta se está adaptando al medio. Los animales lo hacen muy bien. Nosotros hemos perdido esa condición porque nos hemos hecho vagos. Cualquier animal sabe leer su genoma y sabe actuar. Yo siempre pongo el ejemplo de una perrita que tenía yo, pequeñita, un chihuahua, que tenía 4 meses y que tenía descomposición estomacal, y ella sola se fue. Y sabía qué hierba tenía que morder para regularse. A mí eso me sorprendió muchísimo, porque dije, vamos a ver, no tiene un máster de nutrición como yo, ni tiene a Google para preguntar qué hierba tengo que morder ahora. No, tenía instinto animal. ¿Qué significa eso? Que sabe leer su genoma. Lo ha heredado de los papás y esa información la sabe leer. Nosotros nos hemos hecho unos vagos. Vamos funcionando y cuando me estropeo que me arreglen. Y si puede ser con una pastilla no me marees. Y así nos va. Entonces, la epigenética, a mí me gusta explicarla que es el nexo o la unión entre naturaleza y educación. Es decir, es el puente que nos falta un poco para conocernos un poco mejor a nosotros mismos, que no sabemos muy bien cómo funcionamos. Sabemos el final. Me duele la cabeza, me cae el pelo, tengo psoriasis, no puedo dormir, no como nada y engordo. ¿Por qué? No lo sé. Solucionámelo. Pero el origen de las cosas, todo pasa por algo. Y la epigenética se dedica a eso, a ir al origen.
Y luego tenemos un componente, como bien ha dicho antes el compañero Miguel, el sueño. El sueño es uno de los grandes factores, uno de los grandes problemas hoy en día del ser humano. Porque en el sueño es cuando nos reparamos, cuando celularmente nos regeneramos, cuando se ponen en marcha procesos enzimáticos y de hormona de crecimiento. Sin embargo, la gente no duerme bien. O no duerme, o duerme con pastillas, o el sueño que tiene es poco reparador. Y al día siguiente están sin energía y buscan excitantes, cafeína, Coca-Cola, cafés, hidratos de carbono, azúcares para tener energía. Y esto es un grave problema. Y muchísima gente no puede dormir, duerme con el móvil en la mesita. Y con el wifi enchufado en casa. O con la tele en la pared. Y eso nos está afectando mucho. Y esto es una tecnología que nos ayuda a ver cómo nos afectan estas cosas. Porque cuando hablamos también del estilo de vida de ejercicio, hoy en día hablamos de ejercicio y hablamos de ir al gimnasio, correr. Y ejercicio simplemente genéticamente es moverse. El ser humano está programado genéticamente para moverse. Nacimos por la montaña corriendo, recolectando. Y hoy en día estamos reprogramados para todo lo contrario, para no movernos. Vivimos en el segundo piso y el ascensor está en el octavo y no baja y estamos una hora esperando que baje. Yo no subo, ¿vale? Si estamos en casa viendo un canal que no nos gusta el programa, ¿dónde está el mando? La otra mesita. Yo no me levanto. Me lo trago. Y luego pagamos un gimnasio para subir escaleras. El ser humano está programado para moverse. Y eso lo sabe muy bien una clínica que se dedica a la fisioterapia. Porque ayudan a activarse a aquellas personas que por falta de un correcto movimiento o una lesión no pueden moverse, ¿vale? Luego tenemos el estrés, la enfermedad del siglo XXI. He dicho antes que las emociones es un componente esencial en la epigenética, porque somos el único ser vivo de este planeta que podemos enfermar con un pensamiento. Y eso nos hace evolutivamente superiores, pero con muchas cargas. La palabra emoción viene de emotion, energy motion, energía en movimiento. Una emoción es un sistema nervioso activo, un sistema hormonal fabricando hormonas positivas, serotonina, endorfina, o negativas, cortisol. Y eso nos cambia bioquímicamente. Muchísima gente está perfectamente, como un deportista. Yo siempre pongo el ejemplo, a lo mejor, porque es un atleta, Cristiano Ronaldo, perfectamente entrenado, perfectamente nutrido, un atleta. Sale del campo, recibe una llamada de teléfono, le da una desgracia y su bioquímica al segundo cae al suelo. Esto es muy importante, porque hay muchísima gente que no absorbe lo que come porque tiene un estado de estrés elevado o un estado de ansiedad continuo y esto le impide absorber. Esto es muy importante. Y para más INRE, ahora llegamos al medio ambiente, ya viene cuando la matan. Sí. Si esto lo hago mal, que lo puedo controlar, esto que no lo controlo, ¿cómo hago yo para combatir tantos químicos, tantas radiaciones, móviles, todo? ¿Qué hago yo ahí? Encima, el ser humano nos hemos vuelto vagos. Somos plantas de invernadero. Estamos en nuestra zona de confort, calentitos en invierno, fresquitos en verano, salimos de ahí y enfermamos enseguida. ¿Por qué? Porque somos seres biológicamente malcriados. No tenemos el sistema inmune potenciado. Estamos acostumbrados a estar como una planta de invernadero, cuidaditos. Y encima ahora resulta que tenemos más exposición desde el año 1930 hasta ahora a químicos, a radiaciones. Encima estamos menos protegidos. Esto lo saben muy bien en los países noruegos, en Dinamarca, Noruega, en los países escandinavos, perdón, en Suecia. En esos países, a los colegios, les obligan 2 veces a la semana a dar clases a la intemperie. Y está prohibido ponerse la cazadora. Van en manga corta los niños, a menos 27 grados, ojo, para potenciar su sistema inmune. Y yo cuando pongo el ejemplo del medio ambiente, me gusta poner un ejemplo que cuando yo lo vi en la tele me resultó impactante de una película, porque es un hecho real, y es que somos así. En el año 1950, en Francia, una avioneta se estrella y iba el papá, la mamá y el niño que tenía 4 años. Papá y la mamá mueren y el niño lo adoptan los lobos. Y el niño pues crece creyendo que es un lobo. De este hecho real se rumorea o se cree que Walt Disney hizo el libro de la selva. Pues en el año 1954, los franceses, los exploradores, encuentran al niño y se ponen a estudiarlo. Y los científicos, ¿qué hacen? Humanizarlo, le enseñan a comer, le enseñan a ser, era un ser humano. Y en la película vas viendo, porque es la película del hecho real, vas viendo cómo el niño evoluciona. De vez en cuando aún sale a la intemperie en luna llena, se rompe la ropa, aúlla, cuando llueve se moja.
Y hay una escena de la película en la cual está el nene en una habitación, una bañerita con agua caliente, jugando con un patito, un juguetito, y siempre hay un científico cerca de él, porque antes no había internet ni móviles, estaban con una libreta apuntando lo que pasaba. Y el nene está jugando y de repente hace ¡achis! Y estornuda. El científico levanta la mirada y apunta en el cuaderno. El individuo ha presentado hoy su primer síntoma de civilización. Se había hecho biológicamente vago. Mientras estaba fuera, a la intemperie, con los lobos, su sistema inmune era fuerte. Ahora se había hecho malcriado como nosotros. Esto es un ejemplo bastante clarificador porque somos así. Vivimos en una campana de cristal y a la mínima atacamos contra el exterior. Intolerancias, sensibilidades, cosas nuevas que no conocemos, y es porque somos seres biológicamente malcriados. Entonces hemos perdido esa conexión y para eso viene esta tecnología, para unirla. Yo siempre digo que la epigenética es un poco una tecnología que nos ayuda a concienciarnos, porque tenemos muchísima información hoy en día. Mi abuelo era carpintero, yo lo quería como un padre, a los 65 años se jubiló y a los 66 se murió. Y yo siempre le he echado en cara que no estuviera aquí conmigo, pero yo pienso, vamos a ver, fumando toda la vida, no tenía información, solo hacía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué le puedo pedir? Poco más. Sin embargo, hoy, con tecnologías como esta, con información, con internet, con Google, con genómica, epigenómica, nutrigenómica, sangre, orina, profesionales que tenemos de máximo nivel, la gente hoy en día, pudiendo cambiar por conciencia, seguimos cambiando por dolor. Hasta que no nos dan el susto, no reaccionamos. Y esto es lo que viene a aplicar esta tecnología, que esto es una tecnología de prevención. La mayoría de profesionales de la salud nos llamamos profesionales de la salud. Ojo, y la mayoría somos profesionales de la enfermedad. Sabemos ayudar cuando la gente ha caído, pero saber decir a una persona anda por aquí o anda por allá para no caer, eso es un profesional de la salud. Y esta tecnología viene un poco a abrir el campo que es la prevención. ¿Y cómo ha conseguido esto hacer Wellbeing? Pues es un laboratorio alemán que todo este cóctel de lo que comemos, de lo que absorbemos, de lo que tocamos, de lo que inhalamos, de las cargas ambientales, de lo que sentimos, todo esto lo analiza a través de un marcador biológico muy potente, que es el cabello. El pelo es un marcador biológico potentísimo, de lo más potente que hay, y encima es un marcador prácticamente indestructible. Cuando buscan un cadáver o una momia, buscan que haya pelo para poder analizarlo. El pelo es un marcador, aparte, bastante especial, porque tiene una parte externa, que es tejido muerto, que es el que vemos. Esto es tejido muerto, es queratina y melanina, no duele cuando lo cortan. Y una parte interna que tiene riego sanguíneo, que es el bulbo, la raíz del pelo. Y ahí es donde hay información, células madre e información. Ahí es donde analizamos nosotros. Pero encima el pelo es un marcador que los animales lo utilizamos para comunicarnos con el exterior. ¿Cómo? ¿El pelo? Pero si yo me lo corto, ¿por qué me molesta? Pues antiguamente, hace 1 millón de años, cuando íbamos por la montaña, éramos totalmente peludos, porque el pelo nos permite comunicarnos con el exterior, el pelo y la piel. Antiguamente, cuando íbamos por la montaña y detectábamos a nivel epitelial de la piel que había más humedad, sabíamos que al día siguiente iba a llover. Y era un momento para saber cómo guardar el agua. Cuando un macho pasaba delante de una hembra y olía las feromonas, sabía que estaba para fecundar. No había guasas, decían, quedo esta noche ahí a hacer unos vinos. No. El ser humano tenía instinto animal y sabía captar las señales externas. Si yo me pongo en forma de X, de cromosoma, ¿cuáles son las partes más lejanas a mí? Si yo quiero que la radio capte la máxima señal externa, ¿qué hago? Saco la antena al máximo. Voy a ponerme la máxima captación mía. Las partes más lejanas a mí son, por arriba, las manos, y por abajo, los pies. Y las partes más lejanas a mí, las uñas. Y las uñas crecen. ¿Cuál es la parte más lejana a mí por arriba? Pelo. Y el pelo crece. No vale reírse, ¿Cuál es la parte más lejana a mí por abajo? Pelo. Y el pelo crece. ¿Por qué digo esto? Porque el pelo es un marcador sensorial, es decir, capta señales externas. Y esto lo saben muy bien los animales.
El que tenga gato sabrá que la parte más importante del gato son los bigotes. Pero no del gato, de un tigre. Le quitas los bigotes y es un auténtico inútil. No sabe cazar, no sabe orientarse. Con el pelo, en biología animal, le denominamos vibrase. Un gato, desde aquí, es capaz de saber si cabe por aquella puerta, sabe qué temperatura hace detrás de esa pared. Incluso sabe si su dueño está abajo, por el pelo. ¿Vale? Hace poco salió un experimento, salió en la 1, en televisión española, de los leones marinos que tienen los mostachos en el zoo de Los Ángeles. Les cerraban los ojos, les cerraban los canales auditivos, los lanzaban al agua y cazaban el pez. Le ponían un pez de plástico, no lo cazaban, ni lo veían ni lo olían, lo captaban. Luego hacían al revés, le quitaban los ojos, el olfato y le quitaban el pelo con una cinta y no podía cazar el pez. Era un auténtico inútil, porque había perdido su conexión externa. Pues nuestro pelo sigue captando, pero no tenemos ni idea de lo que nos dice. Y para eso ha venido esta tecnología, para unir lo que el pelo está emitiendo y decodificarlo con lo que nosotros queremos saber de lo que nos está diciendo. A mí cuando me preguntan, oye, ¿esto del slide, de la epigenética, qué es? Es esto, un micrófono. Es como ponerle a nuestro cuerpo, oye, ¿qué necesitas? ¿Estás comiendo lo que te toca? ¿Necesitas algo más? ¿Quieres que te quite algo? ¿Quieres que te limpie de algo? Y mucha gente dice limpiar. ¿Y me tengo que limpiar? ¿Cuánta gente de aquí sabe lo que tiene que comer? ¿Cuánta gente sabe de verdad, como dice la palabra, si tenemos nuestro equilibrio nutricional correcto día a día? ¿Qué le sienta bien? ¿Qué le sienta mal? ¿Qué está demandando su cuerpo ahora? Poquito sabemos eso, ¿verdad? Es difícil de saber, la verdad. Cambio la pregunta. ¿Cuánta gente de la sala sabe lo que le tiene que poner a su coche? ¿Diésel o gasolina? Eso es fácil, ¿eh? Ahí no fallamos. Así nos va. ¿Vale? Entonces, si no sabemos lo que tenemos que hacer, para eso ha llegado el laboratorio. Con la tecnología del informe epigenético lo que hace es, esta tecnología es la que ahora mismo dispone el Centro de Fisioterapia Las Gaunas, con tan solo 3-4 hebras de cabello nos dan toda la información que necesitamos al componente fenotipal de la epigenética. ¿Vale? Voy a poner un vídeo donde se ve claramente lo que hacemos, un poco más explicativo y un poco más ameno de lo que yo explico, y así lo verán un poquito mejor. ¿Por qué una prueba de cabello? ¿Te despiertas cansado, con frecuentes dolores de cabeza o lapsos de memoria? ¿No te sientes tan joven como deberías? ¿Podría la contaminación medioambiental tener un impacto en tu estado del bienestar? ¿Podría tu dieta no? ¿Te despiertas cansado, con frecuentes dolores de cabeza o lapsos de memoria? ¿No te sientes tan joven como deberías? ¿Podría la contaminación medioambiental tener un impacto en tu estado del bienestar? ¿Podría tu dieta no estar manteniendo tu cuerpo saludable y produciéndote falta de energía? Hoy en día, casi todo el mundo tiene una condición de vida que preferiría no tener y las enfermedades potenciales de corazón, obesidad, diabetes y cáncer son cada vez más comunes. Los cambios en nuestra alimentación y nuestra dieta, el aumento de la contaminación ambiental y un estilo de vida estresante pueden expresarse en un pobre estado de nuestro bienestar. La mayoría de las personas estamos viviendo muy por debajo del nivel óptimo de nuestras capacidades físicas, mentales y emocionales. Tu cabello puede proporcionar respuestas a esas preguntas, además de información sobre importantes cuestiones de forma rápida y efectiva en tan solo 15 minutos. El dispositivo S-Dry de Cell Wellbeing puede generar un informe completo digitalizado desde nuestro centro de información en Alemania, el cual incluye toxinas, nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, factores inmunitarios y alimentos y aditivos a evitar. Se ha demostrado que una simple hebra de cabello es uno de los indicadores biológicos más eficaces, ya que acumula información sobre una gran variedad de procesos que se producen en todo tu cuerpo. Destacados científicos saben desde hace mucho tiempo que la clave para conservarse más joven y vivir más tiempo está condicionada en gran parte por el tipo de medio ambiente al que nos adaptamos.
El 98% de nuestra condición física es el resultado directo de nuestro entorno ambiental. Solo el 2% es atribuido directamente a nuestros genes. Los tiempos modernos de estrés y contaminación requieren de una solución moderna. Haz la prueba antes de improvisar. ¿Qué podrías estar comiendo que te causa tantos problemas? ¿Qué suplementos nutritivos echa en falta tu cuerpo? ¿Qué toxinas podrían estar amenazándote? ¿Podrían ser frecuencias electromagnéticas, elementos químicos, radiaciones o incluso parásitos? Con el conocimiento y la información que se consigue a partir de una simple prueba de cabello, indicándose las áreas que necesitan una atención especial en tu propio plan de desarrollo personal, el estilo de vida actual podría mejorarse y un mal estado de bienestar futuro podría ser evitado. Hace una prueba de cabello hoy y sigue paso a paso las indicaciones del informe para acercarte de una forma natural a un desarrollo óptimo. Sentirte bien está en tus manos. ¿Por qué no hacerte una prueba de cabello hoy mismo? Ponte en contacto con tu médico o terapeuta de Self Well Big. ¿Por qué una prueba de cabello? Bueno, creo que ha quedado un poquito más gráficamente lo que hace el laboratorio. Yo voy a terminar para dar paso al doctor José María Urraca para que no se haga muy larga la charla. Agradecerles la atención, agradecer a la clínica Las Gaunas que hayan dado un paso tan importante para tener una tecnología tan puntera como esta. Es una responsabilidad, pero también la verdad es que es una apuesta fuerte. Y voy a dar paso al doctor José María Urraca que explicará de forma más práctica cómo lo trabajan en la clínica. Y simplemente yo como profesional de la salud aconsejarles que es importante tener información, bien sea de este tipo o cualquier tipo de información, porque cuando tenemos información de nosotros mismos tenemos herramientas para actuar. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía: Esteban, si no tienes tiempo de cuidarte, algún día te darás cuenta de que tienes tiempo para estar enfermo. Y eso es cierto. Creo que tenemos una labor importantísima los profesionales, sobre todo que es concienciar un camino tan complicado y tan apasionante como es la salud. Muchísimas gracias por la atención y un placer estar aquí. Bien, no sé si me oís sin cacharro, con él. ¿Preferimos en él? Vale, mejor. Yo lo que quiero es, voy a ser un poco rápido para que no se nos haga muy pesado esto porque ya es una hora micrófono. Vale. Voy a ser un poco rápido porque si no se hace muy largo y ya no es hora de pensar mucho. Entonces, lo que quiero comentaros es, el doctor Esteban Peiro nos ha contado qué es la epigenética, todo, ¿no? Pero lo que yo quiero contar es exactamente cómo lo hacemos en nuestra clínica y qué información nos va a dar el informe, porque realmente lo que nos interesa es esto que me da, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿No? Y eso es lo que yo quiero enseñaros. Lo primero que hacemos es lo que él decía, extraer varias hebras de pelo. Habitualmente los cogemos de la zona de la nuca porque es la zona del pelo que más información nos puede dar y lo analizamos en este aparatito que tenemos. Hace un escaneo de esas raíces porque de donde sacamos la información no es del pelo en sí, de lo que vemos, sino de la propia raíz, ¿no? Y eso es lo que analiza y vía internet lo manda la información a Alemania y al cabo de unos minutos, aproximadamente 15-20 minutos, nos devuelve la información. Nos devuelve la información en forma de informe. Es un informe que si lo cogemos sin conocer nada de esto es un lío. Son 28 páginas y lo importante de este informe no es lo que pone, que a veces sí, sino cómo podemos leer lo que nos dice, cómo podemos machacar esa información y obtener los datos que queremos nosotros modificar, ¿no?
Entonces, en nuestro centro, es el primer centro de España en el que utilizamos plan de optimización de alto rendimiento. Entonces decir, bueno, pues yo como no soy de alto rendimiento, pues que me voy, ¿no? Pero realmente, si nosotros hacemos esto, porque si buscamos que las personas de alto rendimiento sean capaces de mejorar su capacidad física, su estado su estilo de vida, etcétera, que no nos va a hacer a la gente que no somos de alto rendimiento. Entonces, bueno, buscamos el máximo que podamos hacer, ¿no? Entonces, por eso nosotros utilizamos siempre, ya digo, este plan de optimización de alto rendimiento. No quiere decir que sea solo para la gente que es de alto rendimiento, el deportista, sino para todo el mundo. Bien, entonces, el plan, una vez que ya lo tenemos, nos va a dar diferentes informaciones. Hay que saber que tenemos que darnos cuenta que este tipo de estudios, más que prohibirnos cosas, que estamos hasta de esto mismo de que nos prohíban, no coma usted pan, no beba café, prefiero que me digas qué puedo hacer más que no puedo hacer, ¿no? Siempre ver un poco el aspecto más positivo de la cosa, no tan en negativo. Aunque sí que es cierto que este plan nos va a decir unas pocas cosas que debemos evitar en la medida de lo posible, pero nos va a dar mucha más información en lo que podemos hacer, más que en lo que no debemos hacer. No sé si es fácil, ¿no? Vale, entonces nos va a dar recomendaciones de alimentos, recomendaciones de aditivos a evitar. Los aditivos ya sabéis que poco buenos son. Entonces sí que nos va a decir varios aditivos que van a perjudicarnos en la salud. Y también nos va a dar recomendaciones de alimentación. Entonces voy a hacer un repaso somero de todo lo que nos puede decir, ¿de acuerdo? A ver si lo hacemos. Esto en toda la diapositiva va a ser más o menos parecido. Este es un folio entero donde nos explica, en este caso, los sistemas de soporte, pero en todos ellos he optimizado, he agrandado, he magnificado un poquito lo más importante. Y en cuanto a optimización de alto rendimiento, optimización de calidad de vida nuestra, lo que nos estudia es los sistemas de desintoxicación, los sistemas nervioso, el sistema inmune, el musculoesquelético, el cardiovascular. Como veis, si miramos todo esto, al final es toda nuestra vida, ¿no? Todo nuestro cuerpo se basa en todo esto, ¿no? El sistema metabólico, la hidratación celular, todo esto es lo que nos estudiamos, lo que estudia este plan. Entonces vamos a ir poco a poco. Si os dais cuenta, una gran parte de la gente que se muere hoy en día se muere por problemas cardíacos, ¿no? Las 3 Cs, el cáncer, el corazón y la carretera. Pues el corazón es uno de los, sabéis que sin corazón, mal asunto. Entonces aquí en cada persona nos va a explicar, nos va a contar qué factores nos pueden ser más beneficiosos a nosotros para que nuestro sistema de apoyo cardiocirculatorio funcione mejor. Y nos va a decir algunos de los factores, no sé si se ve bien desde allí, pero bueno, algunos de los factores que nos pueden estar haciendo daño. Entonces, esto sí que de alguna forma deberemos evitarlo de alguna manera. Cuantos más factores nos marca, más riesgo tenemos de tener problemas. No significa, y esto es una cosa muy importante que tenemos que saber, todo este estudio no nos va a diagnosticar enfermedades, sino que nos va a decir, como bien nos ha dicho, nos va a decir factores que nos pueden ayudar a mejorar esta calidad de vida. Pero no nos va a decir, usted tiene diabetes, usted tiene... No es esto. Para eso tenemos nuestras analíticas, pero no es esto lo que buscamos, ¿de acuerdo? Pero sí que nos va a decir elementos que nos pueden dañar de alguna forma o perjudicar. ¿Qué más? Sabemos que nuestro sistema musculoesquelético es importantísimo. En el deportista mucho más, pero en todos nosotros. Un mal sistema musculoesquelético nos va a hacer que tengamos una calidad de vida pésima. Toda aquella gente que su sistema musculoesquelético no funciona bien, mal se relaciona con el personal, mal puede salir de casa. Entonces, aquí también nos va a explicar factores o datos o elementos que nos puede dañar ese soporte muscular. Y ya más concreto, nos va a hablar de las vitaminas. Si os fijáis, aquí tenemos casi todas las vitaminas que existen. Dentro de las vitaminas tenemos vitaminas liposolubles, hidrosolubles, tenemos muchísimas vitaminas. Este caso concreto es una persona en la que vemos que tiene, no es que tenga déficit, pero sí que hay que tener cuidado con estas vitaminas para que su calidad de vida sea mucho mejor. Entonces, quizá en este caso tengamos que dar
un cierto apoyo, un cierto suplemento, o saber qué alimentos son los que les va a mejorar estas vitaminas. Sabemos que hay ciertas vitaminas que si tenemos déficit podemos tener sangrados con la vitamina K, con la vitamina D vamos a tener problemas de osteoporosis, con las vitaminas del grupo B vamos a tener problemas neurológicos. Entonces, quizá tenemos problemas neurológicos que no lo sabemos y vemos que hay una cierta alteración del grupo B. Pues si antes de que tengamos ningún tipo de enfermedad, sí que podemos suplementar o apoyar ese sistema vitamínico. Así como las vitaminas, los minerales son fundamentales. Pequeñísimas cantidades de muchísimos minerales tenemos en el organismo. Tenemos muchísimos más de los que ponen aquí, muchísimos. Pero son pequeñas cantidades. Cierto es que un pequeño déficit de alguna de ellas podemos tener un grave problema. Por ejemplo, si alguien tiene déficit de yodo, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener un problema tiroideo seguro. Sabéis que antes había muchísima gente con mucho bocio, sobre todo en determinadas zonas. Es zonas donde había muy poco yodo. Y eso hacía que el tiroides creciese para intentar contrarrestar esa falta de yodo. Aún así, no funcionaba bien el tiroides porque no había yodo y crecía, y ahora no se ven, pero antes sí que seguro que habéis visto alguna foto de gente que tenía unos tiroides, unos bocios que asustaban. Así como el potasio. El potasio es fundamental en el sistema cardiocirculatorio. Un aumento alto, un aumento de potasio o un descenso de potasio nos podría dar problemas importantes cardíacos. De hecho, si queréis asesinar a alguien, es muy fácil, le ponéis una inyección de potasio que no se note y lo matáis. Entonces, no es que os quiera explicar esta cosa, pero es un pequeño ejemplo práctico. Bien, magnesio, hierro. Sabéis que el hierro, personas que tienen déficit de hierro, tienen lo que llamamos una anemia, cansancio, debilidad. Y este estudio nos va a decir si estamos de forma equilibrada con respecto también a las sales minerales. Seguimos. Las grasas un demonio, no comamos grasas, son malísimas. Pues no, señor, las grasas no es que sean buenísimas, sino que son esenciales. Una mala cantidad de grasa o un déficit de grasas o de ácidos grasos nos pueden dar problemas importantísimos. Por ejemplo, los sesos son buenísimos, ¿no? ¿A alguien le gustan los sesos? ¿Y por qué son buenísimos? Porque tienen muchísima grasa. Si esa grasa desapareciese o fuese de mala calidad, ahí tendríamos un grave problema. La esclerosis múltiple es un problema de esa vaina de mielina, pues como eso hay muchísimos. Bueno, pues nuestro estudio nos va a decir si tenemos una alteración de las grasas o de los ácidos grasos y de qué tipo, del ácido linoleico, oleico, los beta 6, es decir, nos puede decir, y ahí aquí podemos saber, podemos aumentar en forma de aceite de oliva o de quesos, pescados azules, etc. ¿Qué más? Los antioxidantes. Los antioxidantes son fundamentales. Todo nuestro metabolismo o casi todo, acaba oxidando. Acaban apareciendo radicales libres que son los que de alguna forma nos hacen envejecer. Y con los antioxidantes, que algunos antioxidantes, como veis, son vitaminas, ojo, polifenoles, vitamina C, vitamina E, vitamina A, son algún tipo de antioxidantes. Si tenemos déficit o alteración de estos antioxidantes, ¿qué va a ocurrir? Pues que todos esos detritus de todo el metabolismo celular, al final los acabamos acumulando en el organismo. No es que por tener antioxidantes no envejezcamos, pero más tarde y peor. Bien, ¿qué más cosas? Los aminoácidos. Nos dicen cómo andamos nuestro sistema de equilibrio de aminoácidos. ¿Para qué sirven los aminoácidos? Pues en el organismo tenemos 20 aminoácidos diferentes. Con esos 20 aminoácidos hacemos todas las moléculas todas las proteínas que tenemos en el organismo, todas. De esos 20, 8 son esenciales. ¿Qué significa? Que los tenemos que comer porque no somos capaces de sintetizarlos nosotros mismos. Por eso son esenciales, porque son esenciales en nuestra dieta. De tal forma que los otros 12 sí que los podemos metabolizar o sintetizar a partir de los otros aminoácidos. Bueno, pues con todos estos 20 aminoácidos vamos a formar las proteínas. Ya decía antes que los genes, al final, su último es formar proteínas. Si esas proteínas no se forman de forma adecuada, lo que va a ocurrir es que, pues por ejemplo, la proteína de la hemoglobina es una proteína. Si esa proteína no está bien equilibrada, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a tener un problema de anémico.
Aunque tengamos todo el hierro que queramos, pero si la hemoglobina no funciona bien, pues como eso, con cualquier otra proteína que podamos tener en el organismo. ¿Qué más cosas? Como veis, estamos analizando diferentes o muchísimos puntos que son los que de alguna forma podemos mejorar en nuestra alimentación, en nuestra forma de vida. Aquí ya no es cosa de alimentación, aquí ya lo que estamos viendo son intoxicaciones ambientales, desde radiaciones. Estas radiaciones no son necesariamente esas radiaciones de cuando nos hacen radiografías, no hablamos solo de ese tipo de radiaciones. Metales pesados, que tenemos muchísimos, sabéis que dicen que muchísimos pescados están contaminados con metales. Químicos e hidrocarburos. Todos los geles, champús que utilizamos tienen muchísimos químicos, muchísimos hidrocarburos, incluso metales. Todo eso nos puede afectar también. Dentro de los hidrocarburos tenemos los plásticos. O sea, si estamos absolutamente rodeados de plásticos. Bebemos en agua en botella de plástico, nos bebemos cosas en botella de plástico, en envases de plástico. Estamos absolutamente rodeados de plástico. El plástico viene del petróleo. Más, dentro de nosotros, para poder vivir, necesitamos que haya un equilibrio de organismos. O sea, tenemos bacterias, virus, parásitos dentro de nosotros que son necesarios para que vivamos, porque sin ellos morimos. De hecho, cuando uno toma antibióticos, dice, es que tiene muchas diarreas, tiene tal, porque ha tomado muchos antibióticos y se ha cargado toda la flora intestinal. Seguro que lo habéis oído muchas veces, ¿no? Pues esa flora intestinal, como la tengamos mal, ¿qué va a ocurrir? Que por muy bien que comamos, lo que él decía, no absorbemos. Y si no absorbemos, ¿para qué comemos? Es decir, no sirve para nada, ¿no? Necesitamos un equilibrio perfecto en todos estos indicadores del microbioma, ¿no? Tanto el virus como parásitos, hongos, bacterias, importantísimos. Seguimos. Esto es lo más actual de alguna forma, porque estas son todas las reacciones, interferencias que podemos tener, que pueden estar ahora mismo interfiriendo con nuestra salud. Y tenemos desde la pantalla del ordenador, pantalla de televisión, teléfono, wifi, motores, las corrientes de tracción, los motores, es que hay por todos los sitios. Si nos damos cuenta, si tenemos en casa donde dormimos, lo que decíamos antes, donde dormimos tenemos la wifi, el teléfono cargando, el iPad o el otro cargando, tenemos la cama articulada porque así duermo mucho mejor con el motorcico, y la televisión porque me aburro y pongo la tele. Todo eso nos está afectando no solo todo el día, sino durante el sueño, y eso hace que nuestro sueño no sea reparador o no podamos dormir en las mejores calidades, dormir de la mejor forma. Entonces, todo esto forma parte del estudio que vamos a hacer, ¿no? Del estudio que hacemos nosotros, todas estas. Entonces, con esto que vamos a intentar, con el resultado, con la suma de todo esto, pues podemos saber qué alimentos son los que están compuestos de aquellos que tenemos ciertas carencias. Esto es lo que nos va a decir el informe, me refiero, ¿eh? También nos va a decir que en función del resultado de las interferencias, que deberíamos evitar de alguna forma para que nuestro sueño sea mucho más reparador. Y fundamentalmente, qué podemos comer para que podamos absorber mucho mejor y qué suplementos nos podrían hacer falta para que eso que comamos nos haga mucho más, podamos absorberlo mucho mejor. No quería enrollarme mucho, pero bueno, yo creo que hemos hecho una visión un poco panorámica de lo que es nuestro estudio. Y a partir de ahí, no lo vamos a prohibir cosas, sino lo que decía antes, vamos a ver qué alimentos de todo lo que hay, de todo lo que tenemos alrededor, nos pueden añadir, nos pueden mejorar en esos déficits que tenemos. Y nada más. No he querido ser muy corto, no muy largo para que no os aburráis. Quizá ha ido un poco rápido, pero bueno, eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o os ha surgido alguna duda en la exposición, podéis aprovechar ahora para que estos dos grandes expertos os resuelvan las dudas. Yo desde luego les quiero decir que está estupendamente, verdaderamente, los dos doctores, y que salgo muy satisfecha de la reunión. Y de hecho voy a ir a consultar con vosotros.
cosas que... Al doctor Esteban, si es tan importante el pelo, ¿por qué se nos cae? Esa pregunta no vale, ¿eh? A ver, el pelo, como cualquier componente nuestro biológico, necesita de una correcta nutrición. Y el pelo se nutre a partir de la raíz. Y la sangre, que es el principal transportador de nutrientes en el cuerpo humano, es la que transporta los nutrientes, incluidos aquellos que nutren la raíz del pelo. El pelo se nutre de ciertos componentes, como bien ha dicho el doctor José María, de proteínas, de vitaminas, de minerales, que en ocasiones, o bien no las ingerimos y como no las tenemos, son incapaces de ser transportadas, y en este caso hasta el pelo, bien por factores hormonales, o bien también incluso por factores emocionales. Muchísimas veces habremos oído que la gente está muy estresada y le cae el pelo. ¿Por qué? ¿Porque el pelo se pone nervioso? No. ¿Qué explicación nutricional tenemos a esto y epigenética? Es muy sencillo. El pelo se nutre de ciertos componentes que transporta la sangre, como el zinc, la biotina, ciertos tipos de aminoácidos, que son los que hacen que el pelo esté nutrido y esté sano. Cuando una persona está muy estresada, o como vulgarmente llamamos en la calle, está muy nerviosa, su sistema nervioso está consumiendo muchos recursos porque el cuerpo tiende a protegerlo. Es decir, fabrica mielinas, tiende a utilizar nutrientes, los envía hacia donde necesitamos protección, que es el sistema nervioso. Los nutrientes de nuestro cuerpo son limitados. Lo que cojo de aquí, lo quito de allá. Entonces, si el sistema nervioso está utilizando muchos recursos para protegerse, está eliminando de aquellas zonas donde menos nos hace falta hoy en día. En este caso, el pelo. Entonces, cuando un pelo no está bien nutrido, empieza a desnutrirse, empieza a debilitarse, se hace más fino y al final cae. Hace muy poco, ahora están muy de moda las clínicas de implantes de pelo. Implantan el pelo, una de las eminencias mundiales es el doctor Roberto Matarazzo, es italiano, y operan en Turquía, porque es más barato operar allí. Pero tienen lista de espera de meses y meses de famosos. Y otro día hablando con él por teléfono, porque van a incorporar la tecnología, me dijo, es que tengo un problema, Esteban, cuando implanto el pelo a las personas, creen que ya tienen pelo. Pero ese pelo implantado se tiene que nutrir. Entonces tengo que educarles a que coman bien, porque si luego les cae otra vez, van a pensar que es culpa mía que no sé operar. Y el pelo, igual que la piel, las uñas, los tejidos, los tendones, los músculos, los huesos, hay que nutrirlos. Y en ocasiones no es que no los nutrimos, es que al final lo que estamos haciendo es desnutrirlos. Porque hay alimentos que ayudan a conseguir objetivos, pero es que hay otros alimentos que nos impiden conseguirlo. Esta mañana estaba hablando con una compañera periodista aquí por la mañana de tomar exceso de café, de tomar un exceso de café puede provocar una falta de absorción de hierro. Y la gente cree que puede tener una anemia porque no come hierro o porque es anémico, y a lo mejor es porque tiene un exceso de café. Una cosa tan sencilla y tan habitual y nos puede producir un problema cuando no es un alimento malo, porque no existen alimentos malos, sino malos hábitos nuestros. Entonces el pelo es un marcador que debe ser nutrido, y si en ocasiones no se nutre correctamente, o bien por una falta de ingesta, o bien porque hay ciertos recursos que se van a otro sitio, al final muere y cae. Yo siempre digo que si todos los policías de Logroño los tenemos en la puerta de la clínica de las Gaunas, nos va a ser más difícil que entren a robar. Podrán entrar, pero será mucho más complicado. Si no tengo a ninguno, a lo mejor no entran, pero seguramente si quieren entrar lo tendrán mucho más fácil. Pues nuestro pelo es igual, necesita policías que lo protejan. Hay cantidad de alergias alimentarias y alergias de piel. ¿También se detecta con este estudio? No. Aquí no hablamos de alergias ni de intolerancias. Hablamos de mayor o menor sensibilidad a ciertos pero esto no detecta las alergias. Es una cosa importante Entonces no es que tengo alergia, no es para alergias, pero sí para, yo digo, sensibilidades, mayor o menor sensibilidad a determinados alimentos, a determinadas sustancias. No, lo que decía antes, esto no diagnostica. Nos dice cómo estamos en ese momento. Generar a la mesa una pregunta, no sé si es adecuada hacerla, pero si el procedimiento sale claro o es asequible. Sí, está diciendo
alimentaciones y luego no introduces ningún cambio en tu vida, ni un cambio nutricional, ni un cambio de hábitos. Entonces sería el dinero peor invertido del mundo, ¿no? El estudio cuesta 150 euros. Si por 150 euros tienes acceso a una información que te va a ayudar a mejorar tu estado general de salud y te va a obligar a hacer un cambio. Esto luego, cuando me han hablado, siempre he dicho lo mismo. Digo, no lo hagas si luego no quieres introducir cambios en tu vida, si no vas a hacer cambios nutricionales, si no vas a quitar el cargador del móvil de la mesilla, si el café que te dice que igual tiene un alto costo energético para ti metabolizarlo, si no lo vas a suprimir de tu dieta, si algo que tienes que mejorar o algo que tienes que modificar no lo vas a hacer, entonces no merece la pena. Por lo demás, el estudio son 150 euros, tiene que es el coste que tiene la visita, el hacer la extracción, el análisis y luego toda la exploración y toda la explicación de qué consiste los hallazgos que se han hecho. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer un inciso. La pregunta de la compañera antes, que ha explicado muy bien el doctor José María. El tema de las alergias, de las sensibilidades y de las intolerancias, hoy en día lo metemos todo en el mismo saco. Todo el mundo cree que tiene alergia a la leche, que a todo la marca, por ejemplo, o todo el mundo cree que tiene intolerancia a algo, o no me sienta mal, todo el mundo sabe muy bien lo que le pasa, y a veces no tenemos ni idea de lo que nos pasa. Y eso es importante diferenciarlo, porque el informe nos proporciona alimentos que tenemos sensibilidad a ellos y nos recomienda durante 90 días eliminarlos de la alimentación, apartarlos, para que poder optimizar el plan. Pero sobre todo, y enlazo esto a que la información es una herramienta importantísima, pero tan solo es eso, una herramienta. Si luego la información no pasamos a un plan de acción, se queda en eso, en información. Yo cojo el informe, lo guardo, me gasto 150 euros, que bueno, que es una cantidad, antiguamente valía 1000 euros, eso sí que era dinero, 150 euros es dinero, pero es una cantidad que si alguien quiere preocuparse por su salud, es importante saber cómo estás. Pero si yo cojo el informe, lo guardo en un cajón, voy a la consulta del doctor José María, me explica todo lo que tengo que mejorar, por aquí me entra y por aquí me sale, creo que va a ser un informe carísimo. Pero si la persona la información la utiliza como tal, es decir, herramientas para actuar y actúa, seguro que se optimiza. Yo siempre digo lo mismo, si a un paciente nuestro le enseñamos a beber, le enseñamos a comer, lo limpiamos y le damos pautas de bienestar, ¿no va a mejorar su salud? Por supuesto. No haría falta el informe epigenético, pero es que el informe epigenético nos va a decir, sí, vamos a hacer eso, pero tienes que ir por aquí, porque nos va a ayudar a fidelizar mucho más ese plan de acción, que cada uno es una persona diferente en cada momento de su vida y no somos como el de al lado, y cada uno tiene unas necesidades y esto es muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias por su asistencia, espero que les haya parecido interesante y que a partir de ahora ya son casi expertos epigenéticos. Así que muchas gracias por venir.